Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de la Feria de Editores titulada ¿Por qué nuestras bibliotecas son tan blancas? Antes que nada quiero agradecer a la Feria de Editores por este espacio tan importante en este momento histórico en el que los temas de raza, racismo, afrodescendencia y autoría negra están cobrando cada vez más espacio y lugares de debate, tanto en la agenda política como en la social y cultural. Pero es muy importante poder tener estos espacios dentro de lo que es la divulgación de la literatura de autoría negra. En ese sentido quiero también agradecer muchísimo a las editoriales que me convocaron para moderar la mesa, a las autoras que van a estar hoy con nosotras conversando. Y me presento, mi nombre es Luciana de Melo, yo soy periodista cultural, escritora, afrodescendiente, y autora de Mandinga de Amor, una novela que salió por Seix Barral en el año 2016 y por la colección 8M Página 12 en el año 2018. También soy coautora de Ninguna calle termina en la esquina, historias que se leen y se escriben en la cárcel, que es una crónica de relatos que surgieron en el taller de narrativa que hacíamos con María Elvira Goinilovich en la cárcel de Devoto. Un poquito presentarme para que sepan de dónde provengo, de dónde vengo, mi recorrido. Poder nombrarme en algún punto como autora afrodescendiente me llevó muchísimo tiempo. De hecho, es algo muy reciente. Cuando este año comienzo a leer más sobre el tema, propongo una nota para el suplemento Queer sobre literatura negra, afrodescendiente argentina, afroargentina, y me doy cuenta que no había, no pude recaudar mucha información, y leyendo sobre el surgimiento de Mandacarú, una de las editoriales que forman parte de la mesa, me doy cuenta, mirándome al espejo, y también leyendo sobre el recorrido de otros escritores, que yo sería parte de algún tipo de literatura afrodescendiente argentina o afroargentina, si se lo pudiéramos llamar de esa manera. Y fue un shock muy grande, porque recién ahí vuelvo a mirar mi novela del año 2016, Mandinga de Amor, y reconozco representaciones, temáticas y también posturas políticas que tienen que ver con este origen. Que no tiene, que cuando digo origen no hablo de un pasado, sino de una forma de estar hoy en el mundo. Entonces, con todas las consecuencias que esto trae. Fue tan fuerte el encuentro con esta realidad propia que me llevó a meterme cada vez más y profundizar en la lectura y en las experiencias con escritores, escritoras afrodescendientes, a dar talleres, y puedo decir que es algo que marcó mucho mi forma, no sé si de escribir, porque en la escritura pasan cosas que no están decididas por una agenda política propia. En la escritura periodística sí, pero no en la ficcional, pero en una forma de leer, y eso definitivamente marca una forma de escritura también, ¿no? La forma en que van cambiando nuestras lecturas. En este sentido, creo que la literatura argentina tiene un hueco muy, muy grande, una deuda muy grande, porque bueno, ya bien sabemos cómo fue borrada de nuestra historia, nuestra marca afro. Y como decía Regina Castagné, una crítica literaria paulista, brasilera, yo creo que las literaturas expresan más por sus silencios a veces que por las cosas que propone, que dice. Entonces, bueno, a partir de esta cuestión, pienso que es muy importante romper este circuito de retroalimentación que desde la literatura construye y sostiene un imaginario blanco, ¿no? Entonces es a través del impulso de la literatura de autoría negra que esto puede llegar a revertirse o que se está revirtiendo. Por eso el agradecimiento del principio a las editoriales que forman parte de la mesa y otras que también trabajan por la difusión de esta literatura,
vaya hoy para abrir esta mesa. Así que, bueno, me emociona mucho estar en este momento que pienso que es histórico. Y para presentar las editoriales que forman parte de la mesa hoy, me gustaría poder leer sus manifiestos, ¿no? Como un lugar y como un género también dentro de lo que es el trabajo de edición artesanal a pulmón de minorías, porque no cualquier editorial tiene un manifiesto, ¿verdad? O sea, es en el manifiesto donde hay también una marca de posicionamiento político frente a la hechura literaria y al mercado editorial, del que forman parte. Entonces, bien, para comenzar, se iba a presentar a Mauta y Yaguar, que están hoy con nosotros. La autora, la poeta que va a estar hoy conversando se llama Juliana Ortiz Ruano y ha escrito un libro de poesía que se llama Canciones del Fin del Mundo, una edición muy linda que llega a Argentina gracias a estos editores. Y bueno, voy a pasar a leer el manifiesto de ellos. Mauta y Yaguar es una editorial artesanal, independiente y autogestionada, enfocada en la poesía afrodescendiente e indígena de América, con base en Buenos Aires, Argentina. Nace en el 2009 como proyecto y va formándose con el pasar de los años en torno a los conocimientos adquiridos de y por sus editores, y a las prácticas del sector editorial bonaerense. En el 2016 inaugura su estudio y taller editorial casero para finalmente, en enero de 2017, publicar su primer título, Con todos los que soy, de Antonio Preciado. Todo el trabajo llevado a cabo por la editorial es completamente artesanal y personalizado. Sus editores, que hacen las veces de diseñadores, encuadernadores y demás, acompañan el proceso de edición y producción paso a paso, y libro por libro, con el afán de poner en las manos del lector un libro que no solo tenga un contenido de calidad y gran envergadura literaria, sino también un objeto de valor y de placer estético. Mandacarú está presentando a Elena Silvestre, quien estará hoy con nosotros, con notas sobre el hambre, y bueno, ya van a escucharlas a las autoras, a cada una, y las voy a presentar, voy a leer un poco de lo que han escrito. Y Mandacarú es un proyecto editorial colectivo, feminista e independiente, autogestionado por mujeres activistas y académicas de Argentina y Brasil. La editorial nació del deseo de encontrar, rescatar, traducir y publicar escritoras cis y trans afrodescendientes, originarias y también blancas de lengua portuguesa de Brasil, África y Portugal. La palabra Mandacarú proviene del tupí guaraní Madacarú y hace referencia a la planta del cactus nativa de la región del Sertón, en el nordeste de Brasil. Una región cálida y profundamente seca. En ese territorio donde la vida es un acto de resistencia, nace el mandacarú con su belleza, fuerza y el rojo intenso de su fruto. Esa es la imagen que nos inspira. En un campo literario y académico árido, donde ciertas expresiones tienen dificultades para crecer, la editorial surge para romper las barreras lingüísticas, políticas y simbólicas. Los libros de Mandacarú, en sus 3 colecciones de narrativa, ensayo y poesía, pretenden intervenir ese terreno político y estético, reconociendo las luchas contra las distintas formas de dominación que atraviesan nuestros cuerpos, lenguajes e historias de vida. Cada libro que publicamos es una flor de Mandacarú. La tercera editorial que está hoy con nosotros es Empatía. Lamentablemente, la autora no ha podido participar de esta mesa. El libro que presenta es La felicidad como el agua, de Chinelo Paranta, pero tenemos la alegría de estar compartiendo, sí, con una charla con Marcela, su editora, que nos va a contar un poco cómo es estar de este otro lado del libro, ¿verdad? Empatía, su manifiesto dice: así como las ficciones nos acercan al otro, su ausencia convierte al otro o bien en un completo desconocido o bien en un cliché.
Si nos invitasen a conjurar una imagen mental de, por ejemplo, Suazilandia en la década del 70, es muy probable que la mayoría de nosotros solo se nos presente un gran vacío. Una vez que se nos informara que Suazilandia es un país del sur de África y que en la década del 70 se abolió la Constitución y se prohibieron los partidos políticos, entonces seguramente recurriríamos a los lugares comunes almacenados sobre África como un todo homogéneo. Guerras civiles, matanzas étnicas, corrupción, extensas sabanas, tierras agrietadas por la sequía, jirafas y niños de vientre protuberante. Con este objetivo nace Editorial Empatía: dar a conocer historias que nos acerquen a tiempos y geografías sobre las que hasta ahora han circulado escasas ficciones. Libros que nos inclinen a una participación afectiva en realidades hasta ahora ajenas. Nuestro foco estará puesto en esta primera serie en los diferentes países africanos y su realidad postcolonial, contextos sobresalientes por su calidad literaria. Así que les invito a todos a participar, a escuchar a estas autoras y a esta editora para poder abrir este debate y conocer un poco más sobre lo que es la autoría negra. Hola Elena, estamos con Elena Silvestre, la primera autora de esta mesa de por qué nuestras bibliotecas son tan blancas. Me gustaría presentarla antes que nada y darle la bienvenida. Elena Silvestre nació en Mauá, Sao Paulo, en 1984. Es escritora, editora, educadora popular y feminista, militante de las luchas por la tierra y la vivienda en las periferias de Brasil. Hija de los territorios favelados de la región metropolitana de Sao Paulo, de cuerpo y alma diseñados en el encuentro de muchos pueblos expulsados de sus tierras, dioses y modos de vida. Feminista afroindígena y activista comunitaria, escritora comunera de la poesía que le ofrece la vida, de los cuentos que el tiempo le da y sacudida por muchas novelas. Escribo para reexistir o para no enloquecer, que es casi lo mismo, afirma. En 2021 su libro Notas sobre el hambre, finalista del premio Jabuti, llega a la Argentina editado por Mandacaru bajo la traducción de Mara Esperanza. Bueno, toda una presentación, Elena. Quisiera contar un poquito, leer la contratapa de Verónica Gago, que hizo Vero Gago para el libro que está saliendo por Mandacaru, y que habla mucho, dice mucho sobre Notas del hambre. Este libro de Elena Silvestre es una autobiografía política. Lo es al modo de un diario de sueños, haciendo tanto de la autobiografía como de la política un material onírico, totalmente real. Este libro de Elena Silvestre es una tirada de cartas, como lo puede ser quien confía seriamente en un oráculo clasista que lee en la historia de las tomas de tierras, la historia de la lucha de clases que nunca se contó. Este libro de Elena Silvestre tiene su firma porque es la voz de una escritura bellísima y polifónica. Es poema, es panfleto, es debate teórico, es audacia de la que se investiga a sí misma para entender los planes vivos, presentes y antiguos de los que forma parte. Este libro de Elena Silvestre tiene una tesis que lo atraviesa como un río. El hambre es deseo. Describe de modo tan pegado a la piel y los músculos lo que es el hambre que lo hace aullar. Relata de manera tan política la incógnita del deseo que lo convierte en materia orgánica y en secreto, en fiebre y en pesadilla. Este libro de Elena Silvestre es un tránsito que nos lleva de un lado para otro. Por momentos es de día y de repente desembocamos en la madrugada. Lo que conduce esos pasadizos es la ira, verdadera fuerza y guía del viaje. Este es el tratado de un alquimista que logra poner en combustión las palabras, los espíritus y la revolución. Bueno, esto es lo que escribió Vero Gago sobre tu libro, Elena. Es hermoso y es muy... Estoy muy emocionada porque no había leído todavía lo que Vero escribió, y es muy generosa como siempre. Nos conocimos ahí por las
por las calles verdes de Buenos Aires en lucha, y soy muy agradecida. Y estoy muy, muy emocionada. Un gusto, Luciana. Gracias por traerme este mensaje también en este día. Y hola a todos. Eh, es muy cierto, es generosa, pero es cierto cada palabra que dice. Yo invito a todos a que lean a Elena Silvestre, que es una voz necesaria, nueva, fresca, que atraviesa. Elena, sería muy lindo hablar durante 2 horas con vos, pero tenemos poco tiempo. Entonces, contale a la feria un poco cuál es tu trayectoria como autora negra, cuál es tu perspectiva dentro del lugar de la autoría del habla negra en la literatura brasilera, y qué pensás sobre este título, ¿no? ¿Por qué nuestras bibliotecas son tan blancas? ¿Cómo se cruza con tu material, que es, bueno, habla justamente de esto? Eh, bueno, ya me presentaste también, y por eso ya no hablo tanto de mi trayectoria en un sentido más amplio, que comienza con la militancia en las favelas, en los barrios, con esta gente que soy yo y que también me soporta, me sostiene, me alimenta. Y decirme escritora es una cosa nueva para mí, porque no, entonces cuando me dicen cómo te ves como escritora o tu trayectoria como escritora, es todo un pensamiento que explota también para caminos nuevos de cómo siempre me definí, porque yo siempre fui Elena activista, Elena de las tomas de tierra, Elena del movimiento, de la marcha, del barrio, del sarao, bueno, de todo eso. Y creo que ahí es que comienza mi trayectoria, y es un poco así que me veo en la literatura, como una persona que vive con la mitad de la humanidad que no come y que no tiene su relato fácil de encontrar acerca de la vida, acerca de lo que vive, ¿no? Eso es, una amiga decía otro día que aprendió con Milton Santos, que es un brasilero maravilloso, geógrafo, que decía: mitad de la humanidad no come, y la otra mitad, la que come, no duerme porque tiene miedo de la mitad que no come. Y decía que el relato que conocemos son de la gente que come y no duerme. Y yo creo que estoy con la mitad que a veces no come, pero sueña. No solo duerme, como sueña, ¿no? Y que no tiene su relato muy fácilmente encontrado. En general es un relato que accesamos los que vivimos ahí, porque incluso de la palabra escrita fuimos alejados. Y yo lo que hice fue buscar cosas que no estaban muy disponibles, y una de ellas fue escribir. Y escribo la vida entera. Yo pensaba esto: escribo panfletos, escribo libretos para hacer educación popular y qué sé yo, talleres en las tomas con la gente. Alguna vez por el proyecto de cómo vamos a ocupar juntos una tierra, o sea, dónde va a ser el lugar de la ropa, el lugar de la placita, dónde van a ser las carpas, dónde va a ser la cocina comunitaria. Escribir estas cosas, cómo pensar juntos, cómo organizar incluso nuestras conversas acerca de esto. Entonces escribí mucho, pero escribir así libre, como yo comencé a hacer
con la literatura. Yo no pensaba como una acción de escritora, sino como una acción misma de respirar, porque si no me quedaba loca, es mucha vida para pensar, uno hay que tomar notas para no perderse la vida y yo iba haciendo esto. Entonces ahí estoy en medio de este mar de gente que es la gran parte de Brasil, que no lee mucho, quizás no escriba mucho, pero tiene mucha literatura hecha con el cuerpo. Y yo tuve el privilegio de, mismo siendo pobre, pero qué sé yo, por la militancia y por mis locuras también, acceder a la palabra para intentar compartir un poco de la riqueza que encuentro donde vivo. Acá en Brasil eso está pasando ahora como un momento de lucha, de mucha pelea, de una disputa narrativa, el movimiento negro, todas las luchas del pueblo indígena brasilero, las luchas de las mujeres, las luchas de las compañeras trans, el feminismo, el debate acerca del racismo y del colonialismo también se imponen con fuerza en un momento de muchas dificultades. Sabemos que en Brasil no somos noticia internacional por nuestro terrible, terrible gobierno y también por lo que es la realidad de la pandemia en nuestro territorio. Pero también hay movimiento y este movimiento se está poniendo, avanzando en el debate, incluso cuestionando quién cuenta nuestras historias. Nuestra historia, queremos contarlas nosotros, si podemos, sabemos hacerlo. Hacemos literatura todos los días con el cuerpo. Si agarramos a escribir, podemos hacerlo. Entonces estoy en el medio de esta guerra un poco que tiene que ver con muchas discusiones y que atraviesa también la literatura, con nombres importantísimos, siendo tardíamente reconocidos, como Conceição Evaristo, como Carolina María de Jesús, como otras mujeres negras, pobres, mujeres indígenas, otras experiencias de vida, disidentes de la universalidad blanca, europea y todo eso, ¿no? Entonces estamos ahí, así es donde publico, ese es más o menos como veo dónde está esto que voy escribiendo, pero confieso y con eso termino que pasé a mirar estas cosas de esta manera más sistemática después que publiqué el libro y lo puse a caminar en la calle con las personas, porque como me veo mismo es como más una de esta mitad que quiere contar las historias y que tiene mucha rabia y quiere explicar por qué, para que sepan que no es por nada y también que hay mucho más por acá, hay mucho más que rabia. ¿Cómo dialoga, Elena, este libro con las otras bibliotecas? Digamos, con las bibliotecas canónicas, con la biblioteca blanca. Me imagino que habrás leído de chica en la escuela, en la casa, lo que habrá llegado a tus manos, habrás leído y cómo fue de repente encontrar tu libro en medio de cualquier otra biblioteca, digo, en la biblioteca blanca. ¿Qué pensás que pasa ahí en esa intersección o en esa combustión de tu libro con el de al lado? ¿Qué pasa en un aula de la universidad cuando te leen? ¿Qué pasa con Carolina María mismo, ¿no? Porque está viendo, yo desde acá celebro y festejo y pienso que Brasil está a pasos agigantados, ¿no? En la agenda en este sentido, con cuadernos negros. Las chicas me dicen acá, a veces hablando con Mandacaru, me dicen, no, pero vos lo estás haciendo
estás pensando que allá es popular, esto está en todos lados y no es tan así. Quisiera que acá brote algo parecido y creo que está sucediendo porque está habiendo en este momento con este gobierno más agenda, ¿no? Está más en la agenda política y cultural en Argentina, el tema de literatura afro, el tema de lo afroindígena. Pero ¿cómo fue tu encuentro con la otra literatura? Cuando leías, eras chica o adolescente o ahora y estás discutiendo, porque tu libro discute, separa y grita y dice muchas cosas. Grita, después da la mano, después... ¿cómo, cómo viviste esas lecturas? Yo, esto de leer es algo que a mí siempre me gustó mucho, pero yo no tenía acceso a muchos libros. Mi papá y mi mamá casi no estudiaron y ya bueno, hay investigaciones y qué sé yo, cómo se diría eso en español, pesquisas, como preguntas que se hacen para mensurar eso, que cuanto más grande el nivel de escolaridad, más regularidad con la lectura tienen las personas, ¿no? Y en Brasil, la universidad, por ejemplo, es bastante elitizada. Entonces, la lectura no es así no es una cotidianidad tan abundante, pero está ahí, está poco, pero está. Y yo leí poco en la casa, no teníamos libros, teníamos más que todo libros didácticos, que también es lo que más se lee en Brasil, porque son los obligatorios cuando pasas por la escuela, y la Biblia, claro. Pero yo leía todo que llegaba a mis manos, y cuando llegué a la escuela, que es un espacio terriblemente disciplinador, y más todavía era en los años 90, pero tenía más libros. Y entonces yo me encontré con libros y me encanté con algunos, y no sé por qué, me encanté con algunos que me dieran señales para llegar a otros también buenísimos. Entonces, en este primer momento, yo no tuve muchas peleas, no sé, me parece que me agarré con alguien que me dio una señal buena. Y además eso, yo soy militante desde los 11 años de edad, o sea, mi juego era hacer militancia, participar de reuniones con adultos, escuchar, ayudar a distribuir volantes y qué sé yo, esas cosas eran mis juegos, los que me encantaban. Entonces escuchaba muchas historias, ¿no? Historias de libros que otras personas leyeron, pero yo no, y ahí iba también eligiendo. Después yo me fui también dando cuenta de quién era yo, de quién soy yo, porque en Brasil uno nace y después de 15 o 20 años es que va a darse cuenta que es negro. Es muy loco, muy, muy loco. Te ponen en guerra con tu cuerpo por años, en guerra fría porque no lo declaran. Y después de muchos años, cuando descubrí eso, también me dio otras ideas acerca de lo que leí antes. Y entonces más peleas iban comenzando. Y yo leí mucho por este camino, por el camino de querer pensar cómo resolver cosas reales. Sea en la teoría, sea en la literatura, me fui llevando por caminos que me regalaban ideas. Entonces yo tengo con la Biblioteca Blanca una relación que es de mucha ambivalencia. Claro. Es un odio terrible por la colonización,
porque borraran todo, porque borraran mi gente, nuestro color, nuestro pasado, porque hablaran mentiras, porque hicieran un daño gravísimo, que es la construcción de una subjetividad colonizada que siquiera sabe. Pero también me apasioné por mucha gente y es la ambivalencia tan grande. Porque es terrible, y uno lee Manuel Bandera, que es claro, ¿quién hace literatura en Brasil hace tiempo? Es la gente rica, la gente que tiene plata, pero cuando lees Manuel Bandera y se apasiona por su poesía y descubres después que fue también militante, y se agarra a modernistas que dicen, bueno, somos ricos, pero quieres saber, somos disidentes también, que se va toda la mierda, vamos a hacer otra arte. Entonces también hice amigos ahí en la Biblioteca Blanca, y yo creo que mi libro, cuando llegue a Biblioteca Blanca, ¿cómo decir? Yo quería usar una expresión, pero no sé cómo diría esto A ver, en español, póngase en portugués. pero llega en la Biblioteca Blanca, finca su bandera, marca su territorio, su lugar de hablar, y luego también es capaz de fiesta. Y Bien, pónese ahí en la parte de la estante donde están los disidentes. Y con ellos me doy, mismo siendo parte de la Biblioteca Blanca. totalmente. Bueno, esto que acaba de decir Elena habla de su misión, de su experiencia y por ende de su libro. Su libro. Esto pasa en la lectura de Notas sobre el hambre. En la nota en la que le habla a la profesora de filosofía, que no, de existencia filosófica a la que nunca le va a llegar la carta, es un ensayo tan rico, porque está hablando de, bueno, cómo leo la teoría marxista, cómo la llevo adelante, con qué parte me quedo, con qué parte me separo, ¿no? ¿De qué parte me separo? Y en este sentido me gustaría que, para que la gente entienda y tenga, y se lance a tu libro, que es lo que yo más deseo, quiero que comentes un poquito qué es la cosmopolítica, cómo te atraviesa a vos digamos, en tus procesos de acción y también intelectuales. eh, y bueno, esto, que nos cuentes un poco para quienes vayan a leer el libro sepan también por dónde pasa la discusión y la fiesta. Eh, es difícil decir mismo, ¿sabes? Así, de una, que es la cosmopolítica, porque capaz yo creo que sea algo en construcción mismo y que yo no podría sola decir. Tal vez necesite más gente para producir una respuesta. Y tiene que ver para mí exactamente con esto, que hoy yo tomo yo vengo de las militancias, ¿no? Y fue mi escuela. Yo dejé la escuela cuando tenía 16 años porque tuve que trabajar, y solo después de los 20 fue que terminé la enseñanza media. Entonces, yo estudié muchas cosas por la militancia, y también muchas palabras eran comunes para mí por estar en este espacio, como la expresión sujeto revolucionario, que es un debate, es una expresión que uno puede escuchar en muchas partes donde la gente se organiza para hacer luchas, qué sé yo. Y hoy yo veo como sujetos revolucionarios todo lo que vive. O sea, hay alguna racionalidad en el río que yo soy incapaz de comprender
Y no puedo ser arrogante de pensar que porque yo no comprendo no existe. Entonces tengo que tomarle como sujeto. Y todo lo que vive como sujeto. Eso me ayudó a ver el movimiento de mujeres mucho. Y muchos debates que me son preciosos, como el debate del cuerpo, territorio, y cosas así que me ayudaron a ver que incluso en la militancia yo misma estaba reproduciendo en muchos momentos conmigo, con otras mujeres y con otras vidas, la opresión que me golpeaba y que yo profesaba organizarme para combatir. Entonces, cosmopolítica para mí es esto, es una política hecha en alineamiento con los intereses de todo lo que vive. Es una política de la diversidad y su principio quizás más grande y único es la defensa de la vida y de la autonomía, del cuerpo, del territorio, de la manera de vivir, de las maneras de generar pensamiento también, no solo de cómo responde una pregunta, pero también de cómo la cabeza formula preguntas. Y esta este ensayo quizás es un intento de construir una idea desde caminos que no necesariamente son los clásicos, pero dialogando con gente de la Biblioteca Blanca, que yo veo muy aliada, que yo veo posibilidad de alianza. Esta filósofa yo no sé hablar bien el nombre de ella, porque es belga, pero Isabel Stengers es la figura, y yo cuando leí Cosmopolítica reconocí en la proposición de ella un intento, un paso en dirección a otras personas para escuchar, para decir, hay más, la vida y la manera como está puede ser diferente. Entonces me animó muchísimo charlar con ella, sí. Pero no puedo charlar con ella en sus términos, claro. Porque vengo de otra parte. Claro. Y ahí también las críticas que hago a la cosmopolítica son esas, que reconoce vida en todo y muchas veces avanzamos para la osadía de ver, reconocer vida en el río, pero no logramos reconocer vida en la gente que está muy cercana a nosotros, por ejemplo en las favelas, y vemos en los indígenas de Amazonía una fuerza resistente, potente, que son, y no vemos que las mujeres faveladas, que limpian muchas veces las casas de la gente rica, son las hijas de estos pueblos, también generando pensamiento acerca de su vida en otros términos, en términos que no son ni totalmente los términos originarios, ni tampoco los términos de la mercancía que nos fueran impuestos, pero un hibridismo de esto, que es quizás un camino para escapar, qué sé yo, para charlar también y escapar de estar aislado y producir política entre todos, entre todos los que vivimos. Es una locura, yo sé, pero más o menos así yo diría. Es que si no vamos por eso, vamos a seguir repitiendo y repitiendo, ¿no? Estos formatos que, como decías vos, que el mundo ya no puede soportar. Si no vamos por esa idea de cosmopolítica, no. Ahora, ¿cómo se organiza eso? Hay que organizarlo. A mí lo que me genera la lectura de tu libro es, ok, ¿cómo lo organizamos? No hay que organizarlo. Esto tiene que explotar solo.
y al mismo tiempo decir, no, bueno, pero solo esto no se va a caer. Bueno, es un libro muy, muy hermoso, muy perturbador, muy rabioso, pero sobre todo es un libro que genera una posibilidad enorme de pensar de otra manera. Lo que decís vos, de generar un pensamiento que vaya por otros lados, desautomatizar la manera en la que venimos generando teorías, visiones, crítica, opinión, literatura, ensayo, activismo, eh, sí, y abrirnos a toda la multiplicidad que somos, ¿no? Entonces, Elena, me gustaría seguir hablando con vos 1.000.000 de horas más, pero vamos a pasar también a las otras autoras que están ahí esperando para entrar a la mesa. Te agradezco un montón este aporte, este tiempo, este libro, esta lucha tuya, y nos estamos viendo pronto y en directo y en vivo y por las calles de allá o de acá, pero ya es un hecho, ¿sí? Sí, te agradezco muchísimo, Luciana, agradezco a todas las compañeras de Manda Cargo Editorial, a toda la gente que está laburando en la feria para que sea posible. También es un laburo, una batalla de los libros, y Sí, poder sacar. agradezco porque seguimos. Perdón, no, agradezco porque seguimos reinventando, reinventando maneras para todo, incluso para esto, para Incluso, conocer a ti desde lejos, pero ya cerca. Entonces, agradezco mucho y un gran abrazo. un gran abrazo. Cuídense mucho. Hola Juliana, bienvenida a la mesa que se llama ¿Por qué nuestras bibliotecas son tan blancas?, de la Feria de Editores. Quiero presentarla, es una joven poeta ecuatoriana, nacida en Esmeraldas, Ecuador, en 1992, y ha publicado 2 libros de poesía: Soboz, por Hanan Jarawi, de Perú, en 2016, y Canciones desde el fin del mundo, por Amauta y Jaguar, en el año 2018, y por Kikuyo Editorial, de Quito, Ecuador, del 2020. Y en Madrid salió por Libero Editorial en el 2021. Constan las antologías La muchedumbre de tu risa, del CCC Ecuador 2014, y Jarawi Q, muestra de poesía ecuatoriana y boliviana, por Murciela Gario, cartonera, en 2015. También ha participado en festivales y encuentros literarios en Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Su trabajo ha obtenido premios como el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura, categoría Poesía Libre, Libro 2019, y mención de honor en el Concurso Nacional Poesía en Paralelo 0 2017. Textos suyos aparecen en revistas y antologías digitales e impresas de México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, España y Portugal. Juliana fue miembro de los grupos de investigación académica en artes, trágico y tránsito, y Soltando la Palabra, pedagogías subversivas en torno al pensamiento de Juan García, literatura afrodescendiente y prácticas pedagógicas. Formó parte del grupo de investigadoras de Latinoamérica y el Caribe en el mapeo de feminismos negros en Avia Yala, reexistencia transfronteriza entre aquí y allá. Actualmente investiga la exclusión cartográfica como potencia detonadora de procesos artísticos y lo poético en distintos registros literarios. Bueno, qué interesante esta investigación en la que estás actualmente. No sé si está bien actualizado, si es en lo que estás ahora. ¿Nos querés contar un poquito, además de contarnos un poco tu experiencia, tu recorrido como autora y poeta afrodescendiente dentro de la literatura ecuatoriana? Bueno, Luciana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes. Estoy maravillada. Y pues el libro Canciones del Fin del Mundo ha sido como una de las mejores cosas que me ha sucedido, y pues le agradezco mucho a Mauta y Jaguar, ¿no? Que fue la primera casa de este libro. Sí, bueno, mi recorrido como autora afrodescendiente acá en Ecuador es un recorrido complejo, porque en Ecuador los literatos, los escritores y escritoras vienen todos de circuitos y círculos específicos de universidades privadas, ¿no? De la Universidad Católica, la Universidad de San Francisco,
y unos pocos de universidades estatales. Pero específicamente hay como esa característica, graduado de la Universidad Católica o estudiado fuera del país, y todos son de la capital también, o de las ciudades más grandes, Quito, Cuenca, Guayaquil. Y esta característica hace que las demás personas de diversas provincias quedemos fuera de estos circuitos, ¿no? Yo empiezo mi recorrido como escritora fuera del país, no en Ecuador. La primera vez que me publicaron en México, en una revista de la Universidad de la UNAM. Y así fue como que empezaron a leerme en Ecuador, porque también en Ecuador hay una característica que ahora es menor, pero cuando yo tenía 17, 18 que empecé a publicar en revistas virtuales, como esta aura o energía que se tejía en torno a las personas que vivían fuera, que publicaban fuera o como algún tipo de validación desde el exterior. Y eso es algo que es una característica de la literatura ecuatoriana. Si vemos, por ejemplo, el caso de Mónica Ojeda, que es una autora muy conocida, ella le rechazaron en la mayoría de editoriales del Ecuador sus libros, que ahora son un éxito, ¿no?, fuera del país. Y seguramente si Mónica no hubiese tenido la potestad de irse a España, no la conociéramos, ¿no? Tuviera que haber pagado para publicar. A mí también me ofrecieron pagar por publicar. Jamás he pagado por publicar, primero porque no tengo los recursos y segundo porque considero que mi trabajo puede dar más. Claro que evidentemente dentro de los circuitos de Ecuador es más complejo. Entonces he tenido mucha suerte de encontrarme con editores y personas que han querido publicarme fuera del país, y después, bueno, con algunas editoriales de Ecuador que también se han interesado por mi trabajo. Pero en Ecuador... Llama la atención que digas que los poetas vienen de universidades privadas. O sea, primero asociar poeta con universidad parece hasta, te diría, un poco raro, ¿no? Y entonces estoy tratando, o sea, estoy entendiendo por lo que vos contás que hubiese como una casta, ¿no?, dentro de la literatura ecuatoriana. Claro, es que yo creo que el arte es un reflejo de lo que es la sociedad también en ese sentido. Me refiero principalmente a la asignación y a la asignación de recursos. Se va a trabajar cómo es la división de castas, que en Ecuador es completamente vigente la idea de familias y tal, y eso se va a reflejar también dentro del circuito editorial, porque es el reflejo, ¿no?, de la sociedad, de cómo son las cosas. Y ahí las editoriales como más importantes de Ecuador publican, pues tienen su número de autores, sus nombres que publican siempre, y pues los demás fuera. Entonces, generalmente en Ecuador yo no tengo como un acceso a la publicación como tal. He ganado espacio gracias, como te digo, a las publicaciones en el exterior, pero siempre estoy pensando y entendiendo que acá no me van a publicar, como que por diversos motivos. Y yo creo que el motivo primordial es que la estética que uso o la estética que usamos, digamos, los autores y autoras afrodescendientes, a pesar de que, pues, de alguna manera yo tengo también otro registro, ¿no? No es como tan reconocido como el literario, se invalida el trabajo que se hace desde los espacios afrodescendientes. Se lo folcloriza también o se lo reduce como a este lugar banal de la folclorización, ¿no? Que el folclore no se utiliza, ni siquiera se llama folclore a lo que se hace dentro de los espacios negros, pero dentro de los circuitos blanco-mestizos, que son los que manejan el dinero, digamos, los recursos, las asignaciones, se lo llama de esa manera. Entonces se usan descendientes para, pues, generar un discurso local folclorizante. Y Claro. desde lo personal no estoy como en formar parte de ese tipo de discursos. Entonces, sí, la publicación en Ecuador es compleja para la gente afrodescendiente y personalmente para mí. Y en cuanto a la formación, ¿no?, a las lecturas que te llevaron, ¿no?, a escribir y a pensarte, ¿cómo fue ese encuentro de biblioteca, digamos, desde tu ser escritora, lectora negra? Sí, yo tuve la suerte de tener una madre bibliotecaria, ¿no? Mi mamá trabajaba en una biblioteca y mi padre, mi madre, mis tías, todos son educadores. Mi padre no, mi padre es ingeniero, pero mis tías, mi abuela es educadora,
Mi abuela me enseñó a escribir y a leer, yo a los 3 años leía y escribía bastante bien. Y gracias a eso, pues tenía siempre el acceso a libros. Mi mamá siempre me traía libros, mis tías también, tengo una tía enseñando a escribir y a leer. Entonces la escritura y la poesía era algo bastante latente de mi cultura también y de mi familia. Mi abuelo, por ejemplo, no terminó el colegio, pero declama poemas, declamaba, ya falleció, declamaba poemas larguísimos de Miguel Hernández, no sé, de varios autores conocidos, los declamaba de memoria con un tono muy lindo, ¿no? Porque también en Esmeraldas tenemos este encuentro con oralidad súper fuerte y la mayoría de poetas declaman. Como que los poetas que leemos es como, está leyendo su poema, como que no se entiende bien, ¿no? Pero generalmente los poetas declaman. Antonio Preciado, que también está publicado en Amota y Yaguar, declama sus poemas frente al público y es precioso. Entonces siempre está este encuentro con oral, ¿no? Y para mí la literatura es también la boca que habla. Y en ese sentido mi familia tiene mucho que ver con eso. Cómo me enseñaban a vocalizar para que lea el poema, cómo me enseñaban a memorizar, porque también la memoria es una parte importante del proceso creativo y literario para nosotras, ¿no? Desde mi familia, desde mi nicho familiar, la memoria es como muy bien vista, la idea de memorizar poesía sobre todo, y después me doy cuenta también que la memoria se suscribe también a esa necesidad que tiene el pueblo negro en no olvidar su historia, ¿no? Y traspasar esta historia. Mi encuentro con la literatura viene desde mi familia y después ya fue mi decisión propia hacer como carrera de esto, ¿no? Que ahí hubo un poco de como que no sabían si querían o me iban a dejar, pero finalmente yo me hice a mí misma y decidí dedicarme de lleno a la literatura, ¿no? Que básicamente es lo que me hace estar viva en muchos aspectos. Claro, por supuesto. Y cuando hablas de lecturas y bibliotecas, ¿te pasó de ir encontrando poetas y escritoras, escritores afrodescendientes y encontrar ahí algo en común? ¿Te abrió el campo de imágenes o de producción el encontrar otros escritos? Tuve O, la suerte, como te digo, de crecer en Esmeraldas, un lugar afrocentrado, ¿no? Desde la consolidación de la idea de Palenque, ¿no? Esmeraldas es el primer territorio negro. Y hay mucha mixtura y necesidad de conocernos y querernos y amarnos de manera radical. Entonces la negritud allí es como el símbolo y la identidad, ¿no? Entonces, evidentemente los escritores negros, no sé, Diomedes Cuero, Antonio Preciado, eh, todas estas mujeres argentinas, Chiriboga también, son autores y autoras que se conocen dentro de mi espacio. claro. La cuestión es la siguiente, que como Esmeraldas tiene unas limitaciones complejas económicas, uno tiene que salir para estudiar. Entonces, cuando yo salgo a estudiar fuera de mi casa, a estudiar en la universidad, además, lo solo es la historia blanco-mestiza, ¿no? La historia criolla del Ecuador. Y se sigue estudiando, digamos, cuando vemos a los indígenas o a los negros en la literatura, siempre es a través de la voz de un autor blanco o blanco mestizo. Entonces es un lugar bastante problemático. Y creo yo que yo tuve la suerte, como te digo, de crecer en este espacio afrocentrado, de conocer a mis poetas, a mis autoras y autores, conocer a las arrulleras y entender que las arrulleras, cantoras también hacen literatura en su praxis vocal, pero salir de ese, digamos, este nicho afrocentrado hacia la universidad fuera de la ciudad es completamente distinto. Se desconoce y se invalida a los autores afrodescendientes. Yo me acuerdo que tenía una materia en la universidad, literatura ecuatoriana, ¿no? Y yo dije, estamos viendo la generación del 30, ¿por qué no leemos a tales y tales autores negros, esmeraldeños? Y el profesor, el docente me dijo, no, es que yo no los he leído y no conozco. O sea, solamente omitió estos autores y dijo, y es un profesor que yo respeto, pero ahí fue como, claro, está siempre esta visión, esta idea de que se desconoce y ni siquiera se intenta conocer. Luego, la única persona, la única docente que incluyó a un autor negro dentro de su práctica fue una docente indígena que yo admiro muchísimo, que se llama Lucila Lema, ¿no? Ella es poeta también, ella escribe poesía en quichua. Y ella nos daba una materia hermosa que era literatura latinoamericana 3, y ella
decidió incluir a Antonia Preciado dentro de la malla curricular, a pesar de que no estaba ella en su programación, y dijo, ya, mándanos un texto, leamos y discutamos a Antonia Preciado, mándanos un texto teórico y un texto, digamos, un texto creativo de él para poderlo leer. Y lo leímos, lo discutimos, la gente le encantó y la gente empezó a leer a más autores y autores negros. Pero siempre hay esta omisión, que no sé, por ejemplo, Adalberto Ortiz, es uno de los autores que ha publicado también en España, publicó en Seix Barral, etc. Pero esas cosas se omiten dentro de del registro histórico oficial de Ecuador. Ajá. ¿Y pensás que hay posibilidades, o que se está empezando a abrir la agenda política, cultural en Ecuador con respecto a esto? Que las nuevas voz, por ejemplo, están haciendo pie y comunidad para poder dar vuelta un poco la situación. En el gobierno de Correa se intentó hacer esto, se intentó trabajar con políticas afirmativas, ¿no? Para trabajar junto a todos estos pueblos y nacionalidades que habían sido como descuidados en los otros gobiernos, ¿no? Y eso fue muy criticado y muy, como que hubo un malestar común dentro de los espacios blanco-mestizos. Y siempre se decía que, pues, que la gente negra o la gente indígena tenía como un puntaje mayor solo porque ya eran eso. Entonces se invalida otra vez Sí. la práctica artística de estas personas porque dicen que solo se nos incluye porque somos afros. Y ahí hay un problema también enorme. Actualmente las políticas públicas en Ecuador están bastante como en pugna, estamos cambiando de gobierno, tenemos ahora un gobierno de derecha, y sinceramente yo no sé si vaya a mejorar. Yo he tenido la suerte de estar siempre en ferias de libros y tal, pero tiene mucho que ver con estas publicaciones que he tenido en el extranjero. Claro, claro. Que yo hubiese podido publicar en Ecuador si no lo hubiesen publicado primero en el extranjero, ¿no? Porque se valida muchísimo, tienes que estar validado, tienes que tener como una especie de halo de validación Sí, externa. la colonización todavía, o sea, Sí, sigue ahí total. firme en el mercado editorial, no solamente en el mercado editorial, sino también en los ojos de la gente, ¿no? A mí me gustaría poder leer, Juliana, uno de los poemas de Canciones del Fin del Mundo, para luego hacerte una pregunta sobre tu obra. Es el canto número 16. Sé de padres enamorados de sus hijas, sé de hijas que aman a sus madres, sé de madres ilusionadas con los hijos de otras, sé de mujeres que se comen a sus hijos y los vomitan en las laderas, sé de una casa llena de fieras mantarrayas como sábanas sobre las camas húmedas y cocodrilos como corsarios de niñas vírgenes. Tener los ojos hacia afuera es difícil, no solo por los guijarros que hacen hogar entre tus córneas, sino porque hacia adentro todo es tiniebla. Sé de huesos, músculos, nervios, linfa, pero no he podido verme sangrar. La sangre tiene toda nuestra información. Pintar con sangre es ponerte al descubierto. El menstruo en los botes de basura está cargado de nuestra historia. Sé de pitonisas que leen el futuro, chupando nuestra sangre, como mosquitos de carne y hueso. Sangro 8 días al mes para olvidarme de mí, para que la compresa, además de llevarse un óvulo muerto, se lleve mi niñez, y que ella se pudra bajo la tierra. Sé de carreteras y de fauna ecuatorial, pero no puedo leer el libro escrito en mi torrente sanguíneo. Un poema es una gota de sangre sobre la grupa de un blanco equino que corre despavorido y lee el poema Gota, sangre, al corazón de las piedras olvidadas en el río. Es una maravilla. Con respecto, bueno, es difícil hablar de lo que uno escribe, y sobre todo cuando se trata de un poema. Se lo leía a una alumna el otro día, entonces, que habla danés y que está aprendiendo español, entonces me decía,
Me parecen increíbles las imágenes, y sí, una calidad de imágenes tremenda. Con respecto al origen, yo te quería preguntar cómo opera en tu producción, ¿no? Ayer estábamos hablando con Elena sobre, ella en su libro desarrollaba la idea del conflicto de los múltiples orígenes, ¿no? Que no es uno, que sino son muchos, y sin embargo, la importancia a veces de reconocerse dentro del campo literario como autora afrodescendiente. ¿Cómo lo vivís en tu proceso de escritura, en tu poesía, el tema del origen? A mí, generalmente, cuando me leen las personas en Ecuador, siempre intentan como sacarme de mi origen afrodescendiente. Y es algo que me parece bastante curioso, pero lo entiendo porque no se lee a los autores negros de Ecuador ni a las autoras negras. Entonces siempre se piensa que cuando hay un autor que tiene una visibilidad distinta o ha publicado, es porque esta persona está saliéndose de esa idea que se tiene de cómo se escribe desde ese lugar. Pero yo lo dije hace poco, mi escritura existe porque existe la escritura de Antonio Preciado, mi escritura existe porque existe la escritura de Argentina Chiriboga y de todas las autoras del Caribe y autores del Caribe negro que pues me construyen a mí como autora. Y evidentemente la negritud, el origen, el neobarroco, es como de las cosas más negras que pueden haber en Latinoamérica y que siempre se intenta pues quitarle esta... En Aimé Césaire, por ejemplo, que se lo extrae un poco del neobarroco cuando realmente él inició con esta forma de escritura desbordada, ¿no? Claro. Y creo que el desborde, la locura, lo liminal, viene de mi origen no solamente racial, sino territorial. Yo soy una mujer de frontera y tengo muy clara qué significa ser una persona de frontera, ¿no? Una frontera insular encima, una de las fronteras más peligrosas del Ecuador. Y todo eso configura mi forma trágica de escritura, que no es tragedia, ¿no? Sino es lo trágico, trabajar desde lo malo, lo bueno, desde el acontecimiento. Y todo eso tiene que ver con la memoria negra, porque la memoria negra en América es la memoria de la resistencia, la resignificación y la reescritura de las cosas, ¿no? La revalorización de cosas y las huellas que se van dejando para que las nuevas generaciones podamos mapear toda esta historia silenciada y perseguida. Y yo trabajo mucho la idea del tránsito en mi escritura, mucho también la idea de los flujos del cuerpo, que es algo muy presente. La cultura afro es una cultura espiritual, pero no es una espiritualidad metafísica, es una espiritualidad de cuerpo presente, ¿no? De cosas tangibles. Tú pides y se te otorgan las cosas. Y en ese sentido el cuerpo es un cuerpo rituálico también, y el cuerpo para mí tiene una memoria urgente y necesaria, y eso está siempre mapeado en mi escritura, y creo que si yo no hubiese crecido en un espacio afrocentrado, no hubiese podido escribir desde este lugar tan preciosísimo del cuerpo, ¿no? Este cuerpo que se expande y que tiene la capacidad de mimetizarse con lo animal y lo vegetal también, que tiene mucho que ver con nuestra cultura, al menos en la cultura en la que yo conozco, ¿no? Que es la cultura del Chocó afrocolombiano, del Pacífico colombiano, colombo-ecuatoriano, que configuran una otra nación, ¿no? Y todo eso está en mi escritura. Pero claro, si a las personas leen esto desde un lugar limitado y desde el desconocimiento de la memoria y de los autores negros del Pacífico y del Caribe, van a pensar que de alguna manera yo estoy subvirtiendo algo. Y no me estoy negando lo que hago. Evidentemente mi obra tiene ahí unas cosas distintas y nuevas, pero pues mi escritura también viene de ellos y de ellas, estos autores a veces olvidados y silenciados, ¿no? De los que se toman un montón de imágenes y luego se desechan. Y creo que es importante pues pensar en eso también. O sea, mi Claro, escritura tiene entonces que vos ver con estás en un movimiento constante entre, bueno, ser parte de la literatura y de la poesía ecuatoriana al mismo tiempo, decir, no, no borren el origen de donde sale, ¿no? Porque no lo hace menos, sino todo lo contrario. Parece una locura tener que aclararlo.
en pleno 2021. Pero bueno, la verdad que justamente iba a preguntarte también eso, qué significa el cuerpo en tu producción, lo acabas de decir de una forma muy, muy clara y muy llena de imagen. Pero bueno, la verdad que es para mí una alegría enorme que estés llegando por Amauta y Yaguar con este libro. Estoy ansiosa por ver qué sucede también en las lecturas acá, y ojalá pronto puedas estar en nuestro país leyendo y presentándolo. Eh, Ha sido un placer enorme conversar con vos, Juliana, y bueno, desde ya te agradezco el tiempo y la obra, que es hermosísima. Invito a todos, a todas y a todos que se acerquen a la literatura y a la poesía de Juliana Ortiz Ruano, porque van a encontrar algo distinto y al mismo tiempo lo que decía ella, ¿no? Una voz muy de acá, de nuestras tierras, de esta parte del hemisferio. Muchas gracias, Luciana, otra vez. Estoy muy contenta y agradecida. Y espero también pronto poder volver a Buenos Aires, me encantaría. Bueno, vas a ser muy bienvenida. Gracias, Juliana. Y ahora seguimos con la tercera autora que forma parte de la mesa. Bueno, quiero darle la bienvenida a Marcela Carbajo, que es la editora de Empatía, está acá en la mesa con nosotros. Bienvenida, Marcela. Gracias, ¿qué tal, Luciana? Bien, bueno, me interesa mucho que nos cuentes sobre todo cómo arranca la idea de Empatía, en qué momento, cómo fue el recibimiento de la editorial, cómo se fueron armando de lectores. Contanos un Sí, poquito. bueno, te cuento un poco la idea inicial que es un poco lo que el tema engancha con el tema de este panel, ¿no? De por qué nuestras bibliotecas son tan blancas. Partimos o sea, yo particularmente partí de la convicción de que las ficciones, tanto sea en literatura como en cine, son un medio muy poderoso para crear realidades, para acercar realidades, para, para promover un conocimiento más afectivo, más empático, si se quiere, de determinadas realidades, ¿no? Yo siempre menciono algunos ejemplos, digo, que vos no hayas ido nunca en tu vida a Nueva York, viste un par de películas de Woody Allen y tenés imágenes, conoces Nueva York de alguna manera, ¿no? O si viste Sex and the City, digo, si no queremos poner muy... Sí, Uno Estados Unidos. conoce, claro, exactamente. Pero bueno, hizo falta, por ejemplo, las novelas de James Baldwin para conocer el Nueva York desde una persona negra y homosexual en Harlem en la década del 50 y 60, ¿no? Esas ficciones y bueno, en mi caso, a partir de la literatura, ¿no? Pero a partir del cine también es muy fuerte, crea realidades y promueve ese conocimiento que es de otra manera. Uno puede leer determinadas cosas en Wikipedia, pero lees una novela de Toni Morrison o lees una novela de lo que sea, y uno tiene otro tipo de conocimiento, más empático, digamos, para ir con Sí, el de nombre, por eso encuentro, también claro. surgió el nombre. Ahora, este tema de la creación de realidades es un arma de doble filo, porque la pregunta es, ¿quién cuenta en general, no? Claro. ¿Quién construye esas ficciones? Y las ficciones en general se construyen desde el poder, no desde los márgenes, ¿no? Se construyen desde todos lados, pero la fuerza o el poder para impulsarlas vienen en general desde el poder dominante. Si a uno le dicen, si a vos te dicen África, la primera imagen que te viene es la sabana vacía y una jirafa contra el sol en el atardecer, porque bueno, es la ficción de los que contaron África en general desde afuera de África, ¿no?
A propósito de eso, yo siempre digo, o sea, de los 54 países africanos, hay 15 donde hay jirafas, digo, hay Claro, sí, sí. 40 que nunca vieron una jirafa en su vida. Pero esa construcción africana en general vino desde voces de afuera, desde el colonizador, desde que fue el blanco, que fue a África y cuenta sus experiencias, ¿no? Y por eso yo creo que la idea de empatía, y en eso coincidimos con editoriales como Amauta y Jaguar o Mandacaru, que editaron a mis compañeras acá de panel, a Elena y a Juliana, un poco la idea es difundir las voces de estos otros lados, o sea, desde el otro lado de determinados discursos, y poder dar a conocer estas otras historias. Porque los afrodescendientes, los indígenas, los africanos escriben. El tema es que no tuvieron, no tienen el poder detrás como para imponer esas voces o impulsar esas voces y que lleguen a nuestras bibliotecas en general, ¿no? Digo, con esta idea de por qué nuestras bibliotecas son tan blancas. Claro, el mercado Blanco quizá en editorial, un que es lo sentido que... amplio, no necesariamente en la dicotomía blanco-negro. Hay muchas historias. En los últimos años, por ejemplo, hubo mucha difusión de la literatura japonesa, china incluso, y fue buenísimo porque después de uno leer varias novelas y varias historias que transcurren en Japón, uno empieza a entender determinados comportamientos, determinadas formas de ser, determinadas cosas desde otro lado, ¿no? Desde alguien que está escribiendo, no sé, una mujer de la década del 60 en Japón, ¿no? Y su sometimiento al hombre, etcétera, no sé. Sí, 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 entender también y conocer las perspectivas, ¿no? De qué lugar están mirando ellos el mundo. Claro, exactamente. Y también lo lindo de encontrar al mismo tiempo lugares de cruce humanos, temas que son universales, ¿no? Sí, eso que vos decís es muy cierto, porque más allá de que, no sé, yo leo los cuentos de alguien de Uganda, uno puede quizá pensarlos muy ajenos, y es cierto que tienen determinadas particularidades, determinadas idiosincrasias y elementos culturales que son muy diferentes, y uno empieza a entenderlos a partir de esas ficciones. También lo que uno ve es cuántos puntos en común uno tiene con esas historias, ¿no? Que uno las ve muy ajenas. Y cuando lo lees, sí, bueno, son los mismos problemas. Por ejemplo, no sé, la mayoría de los países africanos lamentablemente pasaron están pasando en la actualidad por dictaduras militares muy complejas. Cuando vos lees novelas que transcurren durante periodos de dictaduras militares en Nigeria, en cualquier país, uno se siente muy identificado, tiene muchos temas, muchos puntos en común. Y sí, lo que sucede es que hay una brecha de tiempo que nos separa del momento histórico, pero somos un continente colonizado y descolonizado. O sea, el proceso de descolonización con las variantes que tuvo sigue siendo muy fuerte en lo que es el continente africano, ¿no? Pero a nosotros a nivel cultural también, creo que pasamos también por esas. Sí, exactamente. Por esos temas, también cuando nos eligen como, bueno, ¿qué se lee de Latinoamérica en Europa? ¿No? ¿Qué fue el boom latinoamericano? Bueno, si nos ponemos a ver, también hay, yendo otra vez para el lado editorial, ¿no? Que vos decías, ¿quién elige contar y quién elige publicar lo que se cuenta? ¿Qué de ese recorte que llega acá también es elegido en algún punto, en general, por lo que la mirada del centro quiere Claro. aprender, ¿no? Sí, exactamente.
¿Y cómo fue tú a nivel personal? ¿Cómo llegás vos a los autores y las autoras africanas, a esa literatura? Mira, yo venía leyendo algunas cosas, algunas en inglés o algunas cosas que se habían publicado en España. Por ejemplo, España y Francia tienen bastante publicado por una cuestión de cercanía, o sea, sobre todo África del Norte, ¿no? Lo que es Marruecos o Argelia, además porque, por ejemplo, Argelia fue colonia francesa, entonces... eh, pero bueno, en un momento me di cuenta qué poco había, ¿no? A qué poco se podía acceder y acá casi nada. Entonces, bueno, yo tenía la idea ya de un proyecto editorial, quería publicar literatura de estas voces que por ahí no eran las usuales. En un principio, no es que pensé primeramente en África, digo, Medio Oriente también me hubiese encantado. No lo descarto para dentro de unos años, en alguna otra etapa de empatía, Ya. pero bueno, al empezar a analizar la literatura, dije, bueno, hay muy poco que no sea de África, vamos a ver. No fue fácil al principio, y de hecho, varios de los autores elegidos en un primer momento eran a partir de premios que daba el poder, el poder dominante europeo, digamos, ¿no? El premio que los ingleses dan a cuentos de escritores africanos, o etcétera. Pero bueno, era el primer acercamiento fue a partir de eso. Después ya entré en contacto con editoriales africanas, o algunos autores africanos ya me recomendaban a otros, o bueno, se hizo un poco más fácil. Pero hubo un año al principio de búsqueda, investigación y tratar de contactarlos y todo eso, ¿no? Claro. Y acá la llegada de empatía, ¿cómo fue arduo el camino a abrirse para llegar a librerías? No, ¿sabés qué? No. Una cosa que a mí era la que más me preocupaba al principio de todo, era el tema de las librerías, ¿no? Porque las librerías también, y uno lo entiende, porque desde un punto de vista comercial es difícil para Claro. las editoriales independientes o nuevas llegar a las librerías. Y no, en general tuvimos muy buena aceptación. Y con la gente también. Con la gente también. Creo que al principio quizá había como cierta cosa de qué será leer a un autor africano, ¿no? Eh, pero después, nada, cuando la gente empezó a leer los autores y a comentar los libros, era eso que hablábamos antes, ¿no? Que decís, ah, bueno, tienen muchos puntos en común con nosotros. Yo siempre cuento que a mí me llamó mucho la atención cuando publicamos el primer libro, que es una antología de varios autores, que uno de los lectores nos escribió en Facebook diciendo, me encantó el libro, y qué sorpresa, escriben como nosotros. No sé cómo pensaban que iban a escribir, ¿no? Pero creo que vencí esa primera barrera inicial de esto, que será, Sí, no, el funciona, estereotipo, ¿no? Claro, el estereotipo. ¿Qué tiene para contar un africano, ¿no? claro, claro, sí, sí. Qué genial. Pero bueno, después de ese shock inicial de literatura africana, bueno, la verdad que están funcionando bien los libros, la gente se engancha y te das cuenta por lectores que por ahí nos escriben y que compraron el primer libro, el segundo, y que después como que los coleccionan, ¿viste? Como que van comprando todos. Así Y que además bueno. tiene un diseño muy lindo, las tapas. Eh, Sí, sí, tratamos el tema de las tapas es un tema siempre, y sí, una de las ideas primeras que sí yo tenía y firme era que fueran similares, o sea, que fueran identificables. Que ahora claro. hay como una moda de que cada libro es diferente, ponele, ¿no? De una editorial, pero no sé si es porque yo por ahí soy de siglo XX, vos por ahí sos siglo XXI, pero yo que soy todavía
que bastante siglo XX, tenía como siempre esa idea de las Imagen. colecciones o los libros, ¿viste? Bueno, pero esa era una idea que tenía al principio y después con el diseñador fuimos viendo y llegamos a ese diseño. ¿Y en qué año arrancan? Porque después hay también una cátedra, ¿no? Que se abre de estudios Sí, en la sí, UNSAM. nosotros participamos algunas veces en la UNSAM, en esa cátedra. Es interesante porque últimamente no solamente africanos, sino la literatura de afrodescendientes está tomando espacio. A mí me parece súper importante eso. La editorial arrancó en el 2018, principios del 2018, o sea, 2017 empezamos a armarla, y principios del 2018 salió el primer libro. Y ahora sacamos este mes el libro número 11 y el 12 sale el mes que viene. Sí, sí, la pandemia, los astros y todo se alinean, pero bueno, sí, sí nos damos cuenta que en estos últimos años, en este poco tiempo, hay un crecimiento general, una difusión, porque vuelvo a lo mismo, los afrodescendientes siempre escribieron, los africanos siempre escribieron, Sí, hay una agenda, ¿no? Cultural. pero claro, y esperemos que empiecen a ocupar lugar en las bibliotecas, ¿no? Que cada vez sean Eso es más, algo. que podamos hacer alguna vez una feria del libro afro, Claro, sí, sí, y sí, que sean sí, sí, tantos. totalmente, Porque además la totalmente, totalmente. diversidad es mundial, o sea, es enorme, ¿no? Es Sí, enorme. Cuando empezás a leer y a ver, sí, claro, no es lo mismo la lectura afro-brasileña que la afroecuatoriana, que la afroperuana, bueno, y ojalá que la afro-argentina también empiece sí, a surgir y a tener una voz y un espacio propios, que está sí, más totalmente. invisibilizado que en cualquier otro, me parece, país de esta región. Sí, 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 sí. Sí, no solamente a nivel literatura, ¿no? Creo que los colectivos y afrodescendientes en otros países tienen ya otro peso y otra voz que todavía acá en Argentina es como más difícil, ¿no? Está arrancando. Pero bueno, te agradezco un montón, Marcela, por formar parte, por estar acá, contarnos esta experiencia, por el trabajo que hacen. Y, Bueno, y bueno, ojalá que pronto se pueda armar esta feria del libro afro. sí, sí, esperemos, Vamos a esperemos. Bueno, poder. muchas gracias a vos por estar moderando este panel y bueno, un honor para mí compartirlo con Juliana y con Elena. La verdad es un honor para mí. Bueno, gracias. Bueno.